Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 18 del tiempo ordinario del año C y la lectura es de Lucas Dal 12, Vangelo secondo 13, Luca. 21. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Uno de la gente dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo: ¿qué haré si no tengo dónde guardar toda la cosecha? Y dijo: haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré: querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos, hermanos y hermanas. A pesar de algunas peleas que pasan aún en las mejores familias, entre los hermanos que se quieren bien, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que no esté de por medio el dinero que divide, como por ejemplo en el caso de la herencia. Frente al dinero y a los bienes, hasta las mejores personas, aún los cristianos, acaban por perder la cabeza. Lo sabemos por experiencia. Uno se convierte en sordo y ciego, no se ven más las necesidades de los hermanos. No hay más conversaciones, ni el pedido de ayuda. Es muy fácil perder la cabeza cuando de bienes se trata. Solo se ve el propio interés y se pasan por alto aún los sentimientos más sagrados. A veces, cuando se trata de dividir una herencia, la ayuda de algún buen amigo es muy importante para ponerse de acuerdo. De lo contrario, aparecen los odios al interior de la misma familia. Son situaciones que duran años cuando los hermanos ya no se hablan. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿Tiene Jesús algo que decir sobre esto? Sobre este tema trata el Evangelio de hoy y nos ayuda a iluminar esta situación. Uno de la multitud pregunta a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿Qué había pasado? El hermano mayor, a él le correspondían las 2/3 partes de la herencia y el hermano menor espera recibir su parte. El hermano mayor tenía la responsabilidad y la obligación de mantener a la madre si estaba aún con vida, mantener a las hermanas si todavía estaban solteras, pero una 1/3 parte debía ser dada al hermano menor. Y el que se lamenta con Jesús debe ser el hermano menor. Dile a mi hermano que se comporte como debe. Notemos un dato muy curioso. La herencia debe ser dividida, y es la herencia la que divide a las familias. ¿Qué se puede hacer? Los rabinos se sentían muy contentos y satisfechos cuando la gente se presentaba ante ellos con problemas de este género. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley. Ellos eran los jueces, los abogados de aquel tiempo, y podían dar la solución correcta
y luego recibir el pago correspondiente. Esta persona se presenta a Jesús y ¿qué es lo que Jesús debe hacer? Estemos de acuerdo en que era capaz de dar un buen consejo Jesús. No se puede negar una ayuda para construir la paz entre hermanos. Pero Jesús va a ir un poco por otro camino, como vamos a ver. Jesús pudo hacer referencia a las normas vigentes que en el tiempo de Jesús eran muy claras, establecidas en el libro de los Números y el Deuteronomio, que estipulaba cómo debía ser repartida la herencia. Por tanto, sabiendo estas normas, se podían luego aplicar a casos concretos con un poco de sentido común si fuera necesario, y, y ciertamente Jesús tenía sentido común. Esta sería probablemente la solución que nosotros hubiésemos adoptado. Pero Jesús comenta el caso de otra manera. El que comete una injusticia está muy convencido de tener razón. Y esto depende del hecho que los bienes de este mundo aturden a la gente al punto de hacerles perder completamente la cabeza. Esto lo debemos tener presente. Este es el punto sobre el cual Jesús interviene. Dividir, según nuestra justicia, es algo justo, pero esta división puede estar regulada por nuestros egoísmos. Entonces, ¿qué piensa Dios sobre la división de los bienes de este mundo entre las personas, entre las familias? Jesús interviene sobre la causa de todos estos litigios. Decide sanar el corazón enfermo del hombre, diagnosticando cuál es la enfermedad que provoca estas divisiones. Y esta es su respuesta: amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Es la única vez que aparece en la Biblia la palabra dividir. El que divide es el maligno, el diablo, diabolo, el que se mete en medio y separa. Ese es el sentido de la palabra griega. Jesús no quiere divisiones. Él quiere que se llegue a entender qué sentido tienen los bienes de este mundo. Jesús es muy diferente de los filósofos, de los cínicos que despreciaban los bienes de este mundo. Diógenes, Cratete el que tiró todos sus bienes al mar. Jesús está muy lejos de esta concepción. Los bienes de este mundo son creaciones de Dios, son muy importantes en esta casa que el Padre ha preparado para sus hijos, y no la podía preparar mal. No podía colocar a sus hijos en este mundo para que después sufrieran hambre. Entonces, ¿cómo relacionarse con esta realidad de lo creado? ¿Cómo gestionar estos bienes? ¿Podemos acaparar los bienes de este mundo o somos solo administradores de los bienes que no son nuestros? Nosotros los dividimos pensando que se respetan los derechos y los dividimos según nuestros criterios y nuestra justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Es esta? La respuesta que Jesús da a este hombre que le ha hecho la pregunta: aunque uno tenga bienes en abundancia, su vida no depende de sus bienes. Esta es la verdad fundamental que hay que tener presente y que es muy importante hoy, porque también nosotros hoy corremos el peligro de perder la cabeza por los bienes de este mundo, que son importantes. Es importante estar atentos y gestionarlos, administrarlos bien. Dice Jesús: el éxito en la vida no se mide con la cantidad de bienes que han sido acumulados. Aquí hay un error de fondo. Si no se reflexiona sobre el sentido de la vida, se instaura una relación errónea
con las realidades de este mundo, uno se convierte en patrón y no en administrador de bienes que no nos pertenecen, y luego se administran mal. Y de este error nacen todas las otras elecciones equivocadas. Por ejemplo, las relaciones equivocadas en la relación con los hermanos. En la primera carta de Timoteo, capítulo 6, se dice: nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Primera Timoteo 6, 7. Tenemos necesidades de alimento, de vestido. No hablamos de esto ahora. De nuevo, Primera Timoteo 6, 9 dice: los que caen en tentaciones y trampas y múltiples deseos insensatos y profanos que precipitan a los hombres en la ruina y la perdición. Y luego, una frase muy fuerte que está en 1 Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es la codicia. La relación equivocada con los bienes de este mundo que se transforman en el objetivo de la vida de una persona. Estos son solo un medio para vivir, no son el objetivo. La locura es acumular estos bienes como si fueran el valor máximo de la realización de una vida. Esta es la causa de todos los males, la codicia del dinero, la voluntad de aprovechar lo más posible los bienes de este mundo. Aquí se nota no el desprecio de Jesús por los bienes materiales, sino su desapego de los bienes de este mundo, la superioridad de su proyecto y de sus propuestas. La herencia que le interesa a Jesús es otra. Jesús tiene en mente el reino de Dios, que es herencia de aquellos que se hacen pobres. Como dirá Pedro a los nuevos bautizados, la heredad que no se corrompe, que no se mancha, que no se marchita. Y luego Jesús cuenta la parábola, una parábola que nos ayuda a pensar cómo entendía Jesús estos bienes y cómo son empleados los bienes de este mundo. La cosecha de un hombre rico había dado abundante resultado. Lo que ven a mi espalda es una gran llanura muy hermosa y muy fértil, y que Jesús conocía muy bien, porque está cerca de Nazaret. Se llama la llanura de Netufa, fértil, irrigada por muchas surgentes, porque se encuentra al pie de las montañas de la Alta Galilea, que son las montañas que ven al fondo. Y la foto está sacada desde Séforis, una ciudad que Jesús conocía muy bien y donde Jesús con toda probabilidad ha estudiado y también trabajado. Imaginemos a este hombre, este agricultor que tiene una buena extensión de tierra y la cosecha ha sido muy buena. La parábola hace referencia seguramente a esta llanura. Los frutos de la tierra son una bendición de Dios, dice el libro del Deuteronomio. Es una señal que Dios se interesa por el hombre y desea que sea feliz. Los bienes son su regalo. Y aquí estamos delante de un hombre que ha sido bendecido por la fortuna. Es un hombre que nos resulta simpático porque es dedicado, obtiene óptimos resultados, es afortunado y bendecido por Dios. No se dice que haya llegado a ser rico cometiendo injusticias o robos. Se supone que es una persona honesta, que quizás tal vez incluso vaya a la iglesia. Pero su preocupación es esta cosecha abundante. Hagamos un salto en el tiempo con la foto que ven a mi espalda. Estamos en un pueblo de la Alta Galilea, una foto sacada hace casi 200 años. El contexto social, económico, las acomodaciones, las condiciones son muy similares a las del tiempo de Jesús. Se aprecia en esta foto de hace casi 200 años. Ven a este agricultor que está trabajando con un arado. La cosecha ha sido buena, parece decir. Entonces, ¿dónde poner lo cosechado?
La parte central de esta parábola es el largo razonamiento que el agricultor hace consigo mismo. Su problema: la cosecha fue abundante y los graneros son pequeños. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no desperdiciar estos bienes? Esta es la alternativa. Amplío los graneros de manera que quepa más, o cierro las puertas y el exceso que queda fuera para que sean aprovechados por aquellos que lo necesitan. Esta es la alternativa. Y hace el discernimiento, piensa y luego dice: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros mayores. Esta fue su equivocación, en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Es aquí donde hace la elección equivocada. Aumenta el contenedor para acumular más. Esta es la locura. Acumula los bienes de este mundo porque en su mente piensa que el éxito de una vida se asienta sobre esta acumulación. Y atención, porque también es este el error que cometemos hoy: no comprender cuál es el sentido de nuestra existencia y pensar que se realiza cuando acumulamos muchos bienes. Las personas exitosas son las que tienen muchos bienes. Este hombre olvida una verdad elemental: los bienes de este mundo no le pertenecen al hombre. Este es el error que arruina nuestra vida. No nos damos cuenta que nosotros aquí estamos en camino, que somos peregrinos, estamos en tránsito, y la primera parte de nuestra vida es extremadamente importante porque es la gestación para una segunda parte, que será la mejor. Pero poner todos nuestros intereses en la acumulación de los bienes de este mundo quiere decir haber perdido el sentido de nuestra existencia y considerar a estos bienes como nuestros, como si fuéramos nosotros los propietarios. Pero hemos llegado a este mundo sin nada y lo abandonaremos sin llevar ninguno de los bienes de este mundo, porque no son nuestros, son de Dios. El Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes. Salmo 24:1. Todos los adjetivos posesivos son una mentira, porque todo es de Dios. Y se nos dan estos bienes a nosotros como administradores de bienes que no son nuestros. Esta es la verdad fundamental. Cuando se olvida esto, se comete la locura de este agricultor que pensó que su vida sería exitosa ampliando sus graneros. Cuando esto sucede, Dios ya no es nuestro Padre y no somos más hermanos entre nosotros, porque los demás son competidores, gente con las cuales debemos dividir una torta y cada uno trata de acaparar lo más que puede. La relación con los bienes de este mundo es lo que arruina la relación con los demás. Así han comenzado todas las guerras. El que acapara más de lo que necesita corrompe el proyecto del Creador. Los bienes ya no son considerados como dones de Dios, sino como propiedad del hombre. Los objetos preciosos se transforman en ídolos que hay que adorar. De hecho, vemos el razonamiento de este agricultor, que se dice: querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años, descansa, come, bebe y disfruta. Notemos que las palabras que utiliza este agricultor no son palabras de transgresión. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, cuando el tonto razona diciendo de esta manera: la vida es corta y triste y la muerte del hombre irremediable. Nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro aliento es como el humo y el pensamiento chispa del corazón que late
Nuestra vida es el paso de una sombra y nuestro fin no puede ser retrasado. Por eso, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Sabiduría 2, 1, 7. Esta es la locura de los tontos. El agricultor es un hombre que acumula los bienes y luego quiere vivir tranquilo, no quiere problemas, no incurre en transgresión alguna, pero cometió un error muy grave. Este hombre está solo. Notemos los personajes de esta parábola. Veamos lo que ha pasado a este hombre, un hombre que no es malo, pero perdió la cabeza por los bienes de este mundo. Es una persona honesta, pero sucedió algo dramático en su vida. Consideremos los personajes. El agricultor, el hombre rico, este es el primer personaje. El segundo, los bienes. No hay nadie más al lado de este hombre. Los bienes en la mente y el corazón de este hombre han creado el vacío. No hay ningún otro. Nos preguntamos, ¿no tiene familia, mujer, hijos, vecinos, los obreros, los braceros que han trabajado en su campo? ¿Dónde están en la parábola? Han desaparecido. Vive en medio de la gente, pero no los ve. No tiene tiempo ni energía para la gente. No tiene pensamientos, palabras, sentimientos. Está solo con sus bienes. Miren si esta parábola nos refleja la realidad de todos aquellos que aún viviendo según la legalidad han perdido la cabeza por los bienes y se encuentran exactamente en la situación de este hombre. Se interesan solamente de aquellos que hablan de los bienes, los que le sugieren cómo acrecentarlos, coleccione revistas, información sobre el tema. Nada más pasa por su mente y por supuesto tampoco Dios pasa por su mente. Los bienes son los ídolos que le han creado el vacío y lo han deshumanizado. Si consideramos el monólogo de este hombre contando las palabras son 59 y de estas 59 palabras, 14 son yo, mío. Solo existe él y sus bienes. Y aquí entra el tercer personaje de la parábola. Hemos visto al agricultor y a los bienes. Ahora llega el tercer personaje. El tercer personaje es Dios. ¿Qué piensa Dios de la opción que este hombre ha hecho? No dice que es malo, que es malvado, no. En griego el Evangelio usa la palabra afrón, uno que no reflexiona, un necio, tonto. Necio, esta noche te reclamarán la vida, lo que has preparado, ¿para quién será? ¿Por qué se le llama necio a este hombre? Dios no viene a vengarse, no. Dios no hizo morir a este hombre. Este hombre murió por sus preocupaciones, por su ansiedad, por su angustia. ¿Y por qué se le llama necio? Pues el estrés y el trabajo fue el que lo destruyó. Cometió un error grave y todos los demás males vinieron por añadidura. No tuvo presente el momento de la expropiación, no prestó atención a la muerte. La abundancia, la acumulación de los bienes le ha hecho perder la cabeza, lo ha cegado. No cae en la cuenta que llegará el momento de la expropiación, de la muerte, que cuando se llega a la aduana de la vida, todos los bienes que tiene son eliminados. El que ha acumulado todos estos bienes a los ojos del mundo lo pueden tratar como sabio,
Pero para Jesús es un necio. Quiere garantizarse el futuro, pero lo ha estropeado todo. Se aferró a todo lo que tiene que dejar. No lo puedes llevar más allá de esta vida. Los bienes te engañan porque eliminan de tu mente el pensamiento de la muerte. En el pasado la muerte era tenida como un espantajo, asustaba, un error muy grave. La muerte no da miedo al cristiano, da miedo a la enfermedad y el dolor, pero no la muerte porque es el momento más importante de nuestra vida, el momento del nacimiento. Hoy estamos en presencia de un fenómeno opuesto, pero igualmente deleterio. Se trata de hacer olvidar que en el mismo momento que comenzamos a vivir, iniciamos el camino hacia nuestro destino, que es la conclusión de nuestra vida. Nos convertimos en persona cuando hemos pasado de los primates, nuestros antepasados, y entramos en una concepción de aquellos que saben que nuestra vida tiene un principio y una conclusión. Por tanto, capaz de pensar cómo jugarse nuestra existencia, estos años que el buen Dios nos da. La insensatez, el olvido provocado por el dinero son nefastos por el hecho de que en presencia de la muerte, cuando se debe dividir la herencia, se remueve el pensamiento de la muerte. No se piensa y se comienza a luchar por acumular más bienes. Esta elección lleva a la locura. El síntoma evidente es la remoción del pensamiento de la muerte. Lo vemos en las personas ya entradas en edad y que siguen aún pensando cómo acumular más bienes. Jesús define a estas personas no como malas, sino necias, tontas. El que idolatra el dinero se transforma en un paranoico que no vive en un mundo real, sino en el que él se ha construido, el que él se imagina que será eterno cuando no lo es. Dice Jesús, así le pasa que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Al final de esta parábola se dice cuál es el error que cometió el agricultor que ha logrado tanta riqueza. Acumuló para sí mismo, no es rico a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que debía haber hecho? El problema para nosotros es que llegando a la aduana de la vida, todo viene requisado, no se puede llevar nada. Pero ¿qué es lo que podemos llevar más allá de la muerte? Lo único que podemos llevar es el amor que hemos dado, el haber empleado todos los bienes que han pasado a través de nuestras manos, comenzando con nuestra propia vida, que es un don de Dios para los hermanos. Todo lo que nosotros hemos donado se transforma en amor, una expresión de la vida divina, del divino que ha sido puesto en nosotros por el Padre que está en el cielo. Esto es lo que llevamos. 100 veces hemos puesto nuestra fe en la acumulación de los bienes de este mundo. Jesús nos dice, eres un necio porque nada de esto podrás llevar. Contigo solo puedes llevar el amor que construiste. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.